entraba hablando y no saludaba. ¿Cómo va? Ah, claro. Hola. Ah, claro, sí, es cierto. Bueno, listo. Grabando. Ok. Listo, bárbaro. Bueno, el otro día me comentaron los chicos que el martes estuvieron desarrollando algunos ejemplos y había algunas dudas. No sé si quieren comentar las dudas. Yo traje algunos ejemplos para desarrollar ahora y ver un detalle de los temas que venimos viendo, como para darles un empujón con el práctico. Pero primero me gustaría escucharlas, porque justo son todas mujeres en este momento, menos Gustavo, pero las estudiantes, escucharlas a ustedes, sus dudas, sus inquietudes, y a partir de ahí entonces retomamos, ¿les parece? Sí, yo tengo una duda, estoy buscando mis notas. Se me confunde lo que es indicadores, variables, valores, porque algunos autores lo toman como conceptos equivalentes. Por ejemplo, Seda Ancona dice en una parte de su texto, ya que la generalidad de los conceptos constituyen variables latentes, no directamente observables, su concreción precisa de la traducción del concepto teórico a indicadores, a variables empíricas. Entonces, me confunde la diferenciación. Bien. Ok. Y Yo voy anotando las dudas y después les respondo todos juntos. Por ahí hay dudas parecidas. bueno, y después en otra parte él también dice, ella, perdón, los indicadores se emplean para cuantificar e inferir la existencia o inexistencia de una variable latente, un concepto. Sí. Bueno, entonces por eso se me confunde. Eso era. Bueno, hola. Yo tengo el mismo problema que Dani, Sí. pero también me está costando mucho el proceso de operacionalizar. Porque, por ejemplo, el práctico lo tenía, vos hacías el cuadro y tenías que explicar operacional y conceptualmente, digamos, la dimensión. Sí. Y volví a ver el teórico que hiciste vos el otro día y todo, pero, o sea, es como que no sé si lo entiendo, no lo puedo terminar de aplicar. Bueno. O sea, entiendo que va como de conceptos abstractos a indicadores, pero no puedo terminar de encontrarle la vuelta. Sí, lo que es Claro, normal, sí, no te sí. preocupes. Dale, ahora lo revisamos. ¿Quién más? Yo tenía una duda, pero la resolví ayer con Luciana, que me estuvo dando una mano, porque se me había como mezclado, volví a ver el teórico del otro día, y yo armé el cuadro y puse dimensión variable, y me fui a sus variables y sus valores, y me había comido los valores de la variable. Entonces, después, bueno, hice todo como iba, puse en uno de los valores, y la subvariable decía, pero no puede ser, no está, y ahí Lu me dijo que no necesariamente tiene que estar, que por ahí a veces no se encuentra. Entonces, bueno, ahí estuve como peleando un rato, y hasta que lo encontré, volví a ver el teórico y ahí como que me quedó más claro. Ok, bien. Ari, Alison, ¿tienen alguna duda? Sí, a mí me pasa lo mismo que a Dani, que esto de que los autores a veces eh, tienen en cuenta los indicadores, igual que las variables, pero también lo diferencian como que estos permiten llevarlo a cabo, digamos, como los cuestionarios, las entrevistas, y que también se pueden sacar algún número a partir de ahí. Y después sobre el índice, Ah, está bien. como que No, el tema del me da índice, sí, perdón. El tema del el índice. índice no lo trabajamos, pero Nada, bien. lo puedo aclarar ahora. Bueno, Bien. eso. Bien, ok. Estaba buscando alguno que lo había marcado, pero no lo encuentro. Ahí lo voy a seguir buscando, sí. Bueno, vos no te preocupes. Yo vengo anotando lo que ustedes dicen porque así les hago una explicación más o menos integrada. Acá entró Luciana. Me faltaba Alison. No sé si tenés alguna duda, Alison. Sí, lo mismo que hablé en tema de operacionalización. Bueno,
Ok, bueno, vamos. Entonces, vamos a ver si podemos arrojar luz sobre esto. Como yo siempre digo, bueno, perdón, y una aclaración. Si se corta a los 40 minutos, ahí esperamos unos 10 minutos, nos volvemos a conectar. Yo les mando un mensajito, nos volvemos a conectar, aprovechamos para renovar el mate o lo que fuere. Bueno. A ver, vamos a hacer un ejercicio del sentido común para entender, no importa el nombre que le pongamos, para entender el proceso de operacionalizar. Y después lo que vamos a hacer es mirar cada uno de los autores y ver qué nombre le puso a los autores, qué nombre le puso el autor a cada uno de esos procesos, y hacer como un paralelismo para que ustedes no se pierdan. Y vamos a situar los autores, porque tienen como corrientes teóricas distintas, por eso también, solo que el proceso es el mismo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio del sentido común primero. A ver, supónganse que ustedes tienen que alquilar una casa, ¿sí? Han estado en alguna situación de tener que alquilar una casa y evaluarla, ¿no? Bueno, ¿qué cosas miran para saber si alquilarla o no, o para decidir cuál casa alquilar? ¿Qué cosas miran? A ver, díganme. ¿El lugar donde está ubicada? Sí, el lugar o barrio. Claro. Sí, ¿qué más? Los servicios por ahí que tiene. Los servicios que tiene, ¿qué más? Yo voy anotando. ¿El costo? El costo del alquiler, bien. ¿Qué más? ¿Tamaño? El tamaño de la casa, qué cantidad de ambientes tiene. ¿Qué más? Cercanía al lugar de trabajo. Bien. ¿Qué más? Yo miro la luminosidad, que para mí es muy importante en una casa. Bueno, hasta ahí. ¿Ok? Bueno, ¿cuál sería la unidad de análisis acá? ¿Cuáles serían las unidades de análisis? Uno está recorriendo con la inmobiliaria distintas casas para alquilar. Las casas. Muy bien. Cada casa es una unidad de análisis, ¿sí? Bien. Lo que nosotros evaluamos finalmente es qué casa está buenísima para alquilar, qué casas estarían dentro de las más o menos para alquilar y qué casas descartamos totalmente, ¿no? Entonces, la variable general que nosotros estaríamos evaluando es aptitud para el alquiler, o algo por el estilo, le podríamos poner a ese concepto grande, ¿no? ¿Qué casa está apta y qué casa no para alquilar? O qué casa está muy apta, medianamente, o nada apta para el alquiler. ¿Me siguen? Sí. Bien, Sí. entonces, Sí. la unidad de análisis son las casas. El concepto general sería la aptitud para el alquiler. Estamos haciendo un invento así del sentido común, ¿no? Ese concepto general ya es en sí mismo una variable, una gran variable. Ese concepto es un aspecto de la realidad, ¿sí? Grueso, tal vez con un nivel de abstracción grande, porque no podemos de una decir esta es apta, sino que tenemos que desagregar esos aspectos que nosotros hemos enumerado, que son subvariables. Entonces, yo digo, bueno, a ver, para poder averiguar qué casa está apta, o para poder yo decidir qué casa está apta para alquilar y cuál no, o cuál está súper apta, medianamente o nada, yo voy a mirar algunas dimensiones. Una dimensión referida, por ejemplo, a la localización, ¿sí? Otra dimensión referida a la estructura y otra dimensión referida a los servicios y el costo, ¿sí? Esas dimensiones son también variables en sí mismas, solo que de un nivel de agregación inferior al anterior, ¿sí? Y ahora digo, bueno, respecto de la primera dimensión, que es la localización, digo, a ver, ¿en qué lugar está ubicada? ¿Cerca de centros comerciales o no? ¿En qué barrio? Y si está cerca o no de mi trabajo, ¿sí? Respecto a la infraestructura, bueno, a ver, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué cantidad de ambientes? ¿Y qué luminosidad? Estoy tomando las que ustedes han señalado, ¿no? Y respecto de los servicios y el costo, bueno, ¿qué servicios tiene? ¿Con cuáles cuenta y cuáles no?
y cuál es el costo del alquiler. ¿Sí? Entonces yo fui de un concepto abstracto como era la aptitud para alquilar, de esas unidades de análisis que eran las casas, desgranando en 3 opciones, ¿no? Del concepto general, que es en sí mismo una variable. Eso es lo que confunde, porque el concepto es la variable es un aspecto de la realidad que yo quiero conocer, ¿sí? En cualquier caso. El tema es que ese aspecto de la realidad, a veces debo desagregarlo para llegar de lo conceptual a lo empírico, como en este caso. Bueno, a ver, yo le quiero contar a mi pareja, a mi amiga, lo que fuere, ¿por qué voy a alquilar esta casa y por qué deseché aquella? Y entonces yo le tengo que fundamentar, bueno, mira, la verdad es que esta tiene más luminosidad, está mejor ubicada, aunque es un poquito más cara, pero esta, aunque es más barata, una porquería, es un sucucho que no le entra nunca la luz y está en un barrio que a mí no me gusta porque me queda tras manos, ¿sí? Entonces, yo de alguna manera en el sentido común operacionalizo cuando tengo que fundamentar por qué sí o por qué no esa casa. ¿Me siguen? Pero yo, del concepto aptitud a las dimensiones, localización, estructura, servicios y costo, a las variables finales, que serían los indicadores, ¿sí? Fui en 3 pasos de lo más conceptual a lo más empírico. Lo que suele confundir es que justamente cada uno de esos pasos, ¿sí? Son variables en sí mismas con niveles de agregación. ¿Se ve el ejemplo? Sí. Ok, bueno. Fíjense, yo este ejemplo no lo hice yo, lo saqué de un libro de literatura, de letras. Dice, fíjense que acá está operacionalizando el concepto comprensión lectora. Y arriba le pusieron variable, porque efectivamente el concepto es una variable que, como dice Sea D'Ancona, ella utiliza ese concepto latente y empírico, que es un concepto que eso sí ya está perimido, porque en realidad viene de la época de Lasserfield, de los años 60, ¿no? La teoría funcionalista, con la que nosotros no adherimos, le aviso, pero que es el origen de este proceso, y que en realidad después todos los diseños cuantitativos se sumaron a no es que se sumaron, sino que todos tienen el mismo proceso, solo que teóricamente señalado de manera distinta. Ellos hablaban de variables latentes con la cuestión conceptual y variables empíricas, como yendo del concepto a lo empírico, ¿sí? Bueno, vamos a dejar de lado eso, no le den bolilla. Lo que a mí me importa es esto. El concepto es en sí mismo una variable que tiene un nivel de abstracción que no podemos aplicar directamente a lo empírico, ¿sí? El concepto está implícito en la definición del tema, en la definición del problema y en el planteo de los objetivos, y en toda la estructura teórica que guía la investigación. De ahí saco yo las variables principales que componen mi problema de investigación, ¿sí? Esas variables que son conceptos grandes, estructura social, no sé, como en este caso, comprensión lectora, capacidad para el desarrollo ambiental, yo qué sé, ¿sí? Son grandes conceptos. Yo no puedo directamente medirlos, no puedo ir directamente a hacer un instrumento con ese concepto y así nomás ir a la realidad para verificarlo. Tengo que desagregarlo yendo de lo conceptual a lo empírico, haciendo que esa variable conceptual grande se desagregue en variables más pequeñas que tengan un toque empírico más directo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, lo que confunde es que, según el autor, a esta inicial variable algunos le dicen concepto, otros le dicen variable, otros le dicen, bueno, no importa, ustedes piensen, es una variable siempre esa, una variable grande, algunos le dicen variable latente, otros le dicen concepto, otros le dicen categoría, también van a encontrar algunos que le digan categoría, no importa. Lo que ustedes tienen que entender es que eso es una cuestión vinculada con una definición teórica y que es una variable compleja que no se puede medir directamente en la realidad. ¿Está? Bien. Requiere entonces de un
de un tamizado, de desgranarlo, ¿sí? De abrirlo. En este caso, por ejemplo, tenemos la variable comprensión lectora, o el concepto comprensión lectora, y al lado tienen la conceptualización, la definición que sería conceptual, ¿sí? ¿Qué entiende este autor por comprensión lectora? La habilidad que adquiere el individuo para el análisis e interpretación del contenido de un texto. ¿Bien? Ok. En función de esa definición, recomienda, iba a decir, define 4 dimensiones. ¿Qué serían esas 4 dimensiones? Son 4 componentes, 4 aspectos de ese concepto comprensión lectora, ¿sí? Por ejemplo, volviendo un poquito atrás, yo puedo decir que alguien tiene una comprensión lectora óptima, una comprensión lectora media o una comprensión lectora baja, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo ahí con la variable? Le estoy asignando valores, alto, medio, bajo, a comprensión lectora. Y de hecho, yo voy a hacer eso finalmente con las unidades de análisis, así como hice con las casas. Si estaba copada para alquilar, más o menos, o era una porquería, ¿sí? Le puse valores a la aptitud para el alquiler. Bueno, acá le voy a poner valores a la comprensión lectora, ¿sí? Finalmente, cuando termine el proceso. Entonces, por eso digo que es una variable grande, comprensión lectora. Ahora esto lo desgrano en dimensiones, que son aspectos de esa variable que yo debo indagar y que no pueden faltar. A veces, solo con desgranar esos aspectos yo ya terminé, y otras veces necesito tamizar de nuevo. Esos aspectos también son en sí mismos variables, subvariables, ¿sí? ¿Por qué digo que son subvariables esas dimensiones? Porque son aspectos de la variable general comprensión lectora, ¿sí? Es como que yo desgrano de alguna manera ese concepto para poder determinar un paso empírico más que me permita clasificar a la gente en qué tipo de comprensión lectora tiene, ¿no? Y entonces yo voy a mirar 4 cosas según este autor. El vocabulario, el manejo del vocabulario, el tipo de comprensión que tiene de las oraciones, la comprensión que tiene de los párrafos y las inferencias que puede hacer sobre el texto, ¿sí? Son 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones, si las miran, son aspectos de la variable comprensión lectora, y son variables en sí mismas. ¿Me siguen? Sí, entonces a las dimensiones las podríamos llamar subvariables también. Claro, por eso algunos autores las llaman subvariables, a otros autores las llaman variables de nivel de agregación inferior, otros autores las llaman dimensiones. Los más clásicos lo van a ver como variable, dimensión, indicador, ¿sí? En realidad, si ustedes hacen esta operación variable, dimensión, indicador, después pueden desgranarlo y hacer, bueno, no me voy a adelantar, vamos con esto entonces. Vocabulario, por ejemplo, manejo del vocabulario, que es la primera dimensión de esta variable que ha señalado este autor. Se abre en 3 indicadores acá, que ellos lo pusieron así, pero sería entendimiento del significado de las palabras, ¿sí? Manejo de sinónimos y manejo de antónimos, ¿sí? Esto es, ¿qué vocabulario maneja la persona respecto de los textos que está leyendo, que le permiten comprender o no, ¿no? Entonces son 3 subvariables de la... Acá se muestran como indicadores, obviamente, o sea, ahí ya llegamos al toque empírico. Yo digo, bueno, a ver, yo chequeo si conoce o no el significado de las palabras, cuántas de esas palabras conoce, cuántas no, qué nivel de vocabulario está manejando, si tiene un buen manejo de sinónimos, si tiene un buen manejo de antónimos, ¿sí? Si conoce el significado de los sinónimos, si conoce el significado de los antónimos. En qué sé yo, en una evaluación que puede ser, le hago hacer leer un texto y le pregunto, a ver, indique las palabras cuyo significado no conozca. Señale sinónimos de las palabras más recurrentes del texto, y señale antónimos de las palabras tales, ¿sí? Bueno, y puedo hacer un diagnóstico entonces de qué vocabulario maneja esa persona. ¿Ven? Ahí ya estoy en el nivel empírico. Pero en el nivel empírico yo estoy
no tengo que perder de vista que estoy trabajando una dimensión de la variable comprensión lectora. Que si yo solamente me quedo con esa dimensión, no voy a tener una mirada integral de la comprensión lectora, que también tengo que ver el tema de la comprensión de oraciones, la comprensión de párrafos y la capacidad para hacer inferencias sobre el texto. Porque si no, no voy a poder saber cabalmente qué comprensión lectora tiene esa persona. ¿Me entienden? Entonces, voy a la otra dimensión, comprensión de oraciones, y veo, a ver, ¿puede parafrasear? Es decir, ¿me puede contar con sus palabras lo que el texto dice? Una. Dos, ¿entiende cuestiones de lenguaje figurado? ¿Entiende uy, se me fue la figura. Cuando uno menciona algo, pero con un recurso que no es exactamente algo. ¿Metáfora? Gracias, mi amor, no me acordaba. Qué rescate, por Dios, eso denuncia mi nivel de cerebro quemado con tanta clase virtual. Bien, gracias. Si, por ejemplo, entiende las metáforas del texto, si puede metaforizar algunas de las que se dicen, etcétera, ¿no? Si puede responder a cuestiones específicas que implican reconocer que entendió las oraciones, tales o cuales, ¿sí? Bueno, etcétera. Entonces, yo no tengo que perder de vista que cuando estoy trabajando eso en el cuestionario o en el ejercicio que le dé a la persona que esté evaluando, estoy trabajando una dimensión, que es comprensión de oraciones, de la variable comprensión lectora, de ese gran concepto. ¿Me siguen? Ok, bien. Entonces, de alguna manera lo que yo hago es ir de lo conceptual a lo empírico, pero lo que me permite esto, establecer los grandes conceptos, las dimensiones que tienen esos conceptos y los indicadores, ese caminito, ¿sí? A mí me permite poder elaborar un cuestionario con esa última referencia, que sería la de los indicadores. No sé si ven mi mouse, ¿lo ven ahí? Moviéndose sobre los indicadores. Sí, se ve. Bueno, esta última columna, que es la de los indicadores, a mí me está indicando el toque empírico, que yo lo traduzco después en preguntas específicas, o ejercicios, en este caso específicos, para hacer con la persona, ¿sí? O en una pregunta específica para armar un cuestionario. O sea, el pasaje del indicador al instrumento de recolección de datos es prácticamente 1 a 1, ¿sí? Entonces, estos indicadores no son ni más ni menos que lo que Sead Ancona llama las variables empíricas. También son variables. Eso me refiero, en este caso, en el caso de Sead Ancona, ¿sí? No en el caso de la definición de otros autores, que definen, digamos, los indicadores como el procedimiento mediante el cual uno asigna un valor a una variable, ¿sí? Pero este caminito, no importa el nombre que le pongan, sabiendo el concepto, las variables en las que se descompone inicialmente, las variables en las que se descompone después, que puede ser 2, 3 o 4 tamices, hay algunas que se descomponen rápidamente y hay otras que necesitan más tamizado. Ese ejercicio a ustedes les sirve para ver cómo van de lo conceptual a lo empírico, y pues les sirve de guía, como camino inverso, para ver cómo reconstruir eso y llegar a determinar en el concepto final qué valor asume la variable. Les sirve como camino crítico, como un mapa para circular por una ciudad que indica las grandes coordenadas. Bueno, esto es cómo voy de lo conceptual a lo empírico y cómo vuelvo. Ahora, lo que confunde acá es que cada una de esas columnas, salvo la de conceptualización, se nos va a cortar dentro de un ratito, pero volvemos, ¿eh? Me está diciendo que nos faltan 10 minutos. ¿Quieren que me parece que se escapó mi perro? No. Estabas escuchando ahí el portón y qué sé yo, pero... es un escapista el perrito. Lo que confunde es que cada una de estas, aunque algunos lo llaman de una manera y otras de otra, son grandes variables que se van haciendo cada vez más empíricas, pero siguen siendo variables, siguen siendo aspectos de la realidad que yo estoy relevando. Algunos aspectos son más complejos y más conceptuales, otros son más ligados a lo empírico y más sencillos, ¿sí? Entonces,
los grandes conceptos son grandes variables conceptuales que yo voy desgranando. Es cada tamiz que yo tengo, puedo ver en cada tamiz variables con sus valores, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de las casas. Yo digo, aptitud para el alquiler, y le adjudico valores, muy apta, medianamente apta y no apta para alquilar, ¿sí? Esos son valores, que yo le estoy asignando a la variable aptitud para alquilar. Pero para poder llegar yo a eso, tuve que desgranar en todos los aspectos que nosotros vimos, en las dimensiones que eran el espacio físico que ocupaba la casa, la estructura y los servicios y el costo, ¿se acuerdan? Y además, adentro de esos, estas eran variables, ¿no? Que yo podía sopesar, por ejemplo, si tiene muy buena estructura y está en muy buen barrio, puedo aceptar que el costo no sea tan bueno para mí, ¿sí? Si tiene servicios más o menos, pero y el costo está bueno, pero es muy mala la infraestructura, bueno, eso yo no lo admito, ¿no? O sea, cosas así que me permiten a mí sopesar las dimensiones, cuánto pesan, y dentro de esas dimensiones yo tengo además variables que voy tomando nota, digamos, cuando veo las casas, y digo, ajá, esto está bueno, esta no, este sí, este no, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, viene acá el tema de los índices, que yo no se los conté a propósito para no embarullarlos. Justamente el índice es, ustedes lo deben haber visto cuando vieron el Laserfield, el índice de predisposición política por allá, en teorías de la comunicación, no sé en qué materia lo habrán visto, pero lo tienen que haber visto en algún momento. Teoría de la comunicación 1. Bueno, cuando Laserfield analiza a los votantes, descubre que hay un índice de predisposición política, es decir, que las propagandas lo que hacen es activar y confirmar determinadas filiaciones políticas que ya preexisten en los ciudadanos, ¿no? Bueno, los índices en metodología lo que hacen es hacer como un caminito respecto de cuánto pesan las distintas variables empíricas respecto de las dimensiones y de las variables conceptuales. Entonces, volviendo al tema de la casa, por ejemplo, ¿qué peso relativo tiene el costo del alquiler respecto de la estructura y de la localización? ¿Sí? Cuando yo evalúo, digo, bueno, es un poquito más cara, pero está re buena la casa, está súper bien ubicada, está enfrente de mi trabajo, está re bien, pago un poquito más, ¿sí? Yo estoy ahí de alguna manera combinando esas cosas y diciendo, esta es apta para alquilar, ¿sí? Si tiene re buen precio, está súper bien ubicada y está súper bien en estructura, es súper apta para alquilar, ¿sí? Si es una porquería, tiene poca luminosidad, está en la loma de traste y es más caro el alquiler, bueno, no es apta para alquilar, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahí es combinar todas las variables últimas, que yo, las variables empíricas, digamos, y rearmándolas para llegar al valor de la variable original, apta, medianamente apta o no apta, ¿sí? Entonces, ¿ven el movimiento inverso? Por más que yo no construya un índice, en el análisis teórico yo hago el movimiento inverso después, o sea, yo voy de lo teórico a lo empírico, hago un cuestionario, lo que fuera, saco los datos, y después los vuelvo a procesar y los vuelvo a sintetizar para dar respuesta a cómo se arma cada unidad de análisis respecto del valor original, ¿sí? En este caso, la aptitud o no de las casas para alquilar. En este caso, la comprensión lectora. Yo voy mirando cada una de estas cositas y miro, digo, bueno, a ver, el flaco que estoy evaluando, conoce todo el significado de las palabras, maneja sinónimos, maneja antónimos, entiende todas las metáforas, puede parafrasear todo el texto y explicármelo, usa apropiadamente los signos de puntuación cuando escribe sobre el texto, identifica perfectamente la idea principal y qué sé yo, bueno, su comprensión lectora es alta. Fui categorizando cada una de las dimensiones en la que me daba la mejor puntuación en todas, y eso me da una comprensión lectora alta, ¿sí? Yo tengo que ver después a qué considero una comprensión lectora media, y eso va a depender de los valores que asuman las variables empíricas, ¿se entiende? Y cómo se van reconfigurando en cada una de esas dimensiones.
por ejemplo, bueno, ¿cuál de estas dimensiones tiene mayor peso relativo para componer la comprensión lectora? Quiero saber si me siguen antes de que se corte. Quedan 4 minutos. Sí, profe. Sí, ¿Seguro? sí. Sí. No es tan difícil. El tema es que ustedes no se tienen que embarullar con los nombres. Si uno le llama variable y el otro le llama concepto, si el otro le llama... Tengan en cuenta siempre que todas son variables de distinto nivel de agregación. Algunas más conceptuales, otras más empíricas. Siempre se va de lo conceptual a lo empírico desgranando, y luego para rearmar se vuelve a lo conceptual, reconfigurando ese movimiento para poder categorizar en la variable general conceptual dónde caray queda nuestra unidad de análisis, qué valor asume ahí, ¿sí? Entonces después de la pausa, que vamos a hacer un cortecito, yo voy a preparar un mate, ustedes también, vamos a retomar y vamos a ver este tema de los valores, o sea, variables, valores, indicadores, y cómo se trabaja eso para que ustedes no se pierdan en eso. Y vamos a hacer un ejercicio cortito acá en clase para ver cómo lo manejan. Ya les digo, a propósito les dimos distintos autores, porque nos ha pasado otros años que dimos un solo autor y después de casualidad enganchan un manual porque lo encontraron buscando y se vuelven locos porque no lo llama de igual manera ese autor, pero el proceso es el mismo, ¿sí? Es como, si ustedes lo piensan procesualmente, es la misma cosa, ir de lo conceptual a lo empírico y después reconfigurar para volver a lo teórico, de lo teórico a lo empírico y reconfigurar para volver a lo teórico. Marta, ¿Sí? perdóname que te interrumpa. Otra Sí. duda que había surgido que no la reflotaron ahora que podían hacerlo, es sobre las variables de contexto y las de anclaje. Ah, bueno, eso está buenísimo. ¿Cuántos minutos nos quedan, Gus? Quedan 2 minutos, así que si quieren cortamos y volvemos en 10. Sí, dale, Bueno. en 10 minutos. Listo. De 10. 4:50. Bueno, yo abro y te pongo como moderadora vos, ¿dale? ¿Listo? Marta, ¿después nos podés compartir este ejemplo? Sí, claro, queda grabada esta clase, se las vamos a dejar grabadas. Ah, listo, pero por ahí el archivo es más fácil. Si podés, Sí, como dale. para... Dale, gracias. Sí, ningún problema.